El rendimiento de este Arsenal de Arteta merecía una charla y merecía un vídeo, y me he juntado con Adrià Jiménez para poder hacerlo posible. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar del líder de la Premier League. Vamos a hablar de ese Arsenal de Mikel Arteta que está llamando la atención, que está rompiendo todas las previsiones sobre esta Premier League y que sobre todo está ilusionando a toda la parroquia de Gunners alrededor del mundo. Como siempre, os invito a suscribiros al canal si no lo estáis ya y por supuesto que dejéis en comentarios todo lo que queráis, sugerencias, opiniones, todo lo que se os ocurra, porque lo leeré y lo contestaré a su debido tiempo en cuanto tenga un ratito. Pero bueno, este vídeo no quería hacerlo solo y he invitado a un crack, he invitado a Adrià Jiménez. Por aquí tenéis sus redes sociales para que lo sigáis y por supuesto creo que merecerá mucho más la pena encarar este Arsenal de Arteta en este formato de charla que he preparado. Bueno, pues ya estoy aquí con Adrià Jiménez. Estoy muy bien rodeado, estoy muy bien acompañado y precisamente más cuando nuestro tema a tratar va a ser precisamente este Arsenal. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Adrià, porque hemos coincidido en alguna ocasión brevemente y me apetecía traerte al canal precisamente hablando del líder de la Premier, ¿eh? O sea, esto ya son palabras mayores ya de primeras. Aún no me acostumbro a hablar del Arsenal como el líder, ¿eh? Aunque llevemos ya varios meses, es como que suena raro aún, pero encantado de estar aquí. Bueno, Adrià, creo que para hablar del Arsenal eres referencia, eres un tipo que sigue mucho a este equipo, que no solo lo sigue, sino que además lo defiende, lo siente suyo de verdad, y eso me parece que es perfecto, ¿no? Para hablar de un equipo que yo creo que está haciendo historia, creo que está marcando un camino súper interesante. El otro día escuchaba precisamente a Julio Maldonado, a Maldini, hablar, y creo que en términos muy correctos, de que se puede comparar la gesta de este Arsenal, lo que está consiguiendo este Arsenal, con lo que fue el Arsenal de los Invencibles. Es verdad que es un contexto muy diferente. Wenger hizo algo maravilloso, pero lo que está consiguiendo Arteta, la verdad es que está a la altura de lo que se podría considerar una gesta como la que se consiguió entonces. Sí, bueno, al final, si algo definió la gesta de los Invencibles, no fueron los números, a pesar de que fue un número el que lo definió, que fue el cero en derrotas, pero es verdad que no hablamos de un equipo que hiciera muchos puntos, ni un equipo que hiciera muchos goles o que no encajara. Simplemente fue un equipo que, y digo simplemente como si fuera fácil, pero no lo es, que no perdió. Pero es verdad que a nivel de eso, de goles, de puntos, de goles encajados, de partidos ganados, de partidos empatados, no fue un equipo que dijeras, ostras, es histórico. Pero bueno, tuvo eso. Entonces, este Arsenal actual es un equipo histórico moderno, ¿no? No tanto en el sentido de no perder, como en el sentido de que de momento está llegando a una cifra de puntos y va camino de eso, de una cifra de puntos y una cifra de goles a favor bueno, que están cerca de los mejores bueno, de este siglo en realidad. O sea que poder haber pasado de un nivel de quedar octavo a estar a este nivel en cosa de año y medio, pues te dice mucho de lo que ha sido esta evolución, ¿no? que ha sufrido el equipo de Arteta. Bueno, precisamente me nombras a Mikel Arteta, me nombras al que para mí es el creador de esta generación, el creador de esta sensación de que lo que está haciendo el Arsenal es histórico. Eh, Solo ha perdido un partido este Arsenal. Creo que a nivel competitivo poco se le puede achacar a este equipo. Luego hablaremos un poquito de la plantilla, de lo que supone su juego, de lo que es tácticamente este Arsenal, pero me interesa sobre todo la labor mitológica de un tipo como Arteta, que el otro día unas palabras de Guardiola precisamente decían un poquito esa conexión que existe entre Mikel Arteta y el Arsenal, ¿no? El que no celebraba los goles, que era algo que sentía muy suyo, ¿no? Eh, si te dijera que tuvieras que definir a Mikel Arteta en clave Arsenal, con una sola palabra, ¿cuál sería? Pasión. No tengo ninguna duda. O sea, al final no hay que olvidar que Mikel Arteta fue capitán del equipo. Es verdad que en su momento no acabó de salir bien porque estuvo un año
año y pico con mucha lesión, seguía, bueno, dejó el equipo en un momento un poco complicado, pero bueno, Ujú. no salió del todo bien para la afición Gunner, pero es verdad que él siempre ha mostrado ese cariño para el Arsenal y bueno, lo demostró viniendo al club en un momento en el que él tenía todas las de perder, estaba debutando como entrenador, el Arsenal estaba que no podía estar peor y aún así él pues agarró el club y dijo, bueno, pues voy a jugarme mi reputación como entrenador para intentar salvar al club. Pues no sé si decir el club de su vida, pero sí uno de los clubes Ujú. de su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que lo define la pasión porque es verdad que es un entrenador que vive mucho los partidos. Hay muchos, ¿no? De estos, pero es un entrenador que el partido empieza mucho antes de que suene el silbido inicial. Intenta meter, hemos visto en el documental de Lord of Nothing, ¿no? Que intenta meter a los jugadores en modo partido mucho antes de que empiecen, esa conexión con la afición, con la grada, con el escudo. Entonces, es alguien que siente mucho todo lo que envuelve al fútbol desde un punto de vista casi romántico Ujú. y eso le hace luego llegar al futbolista de una forma mucho más profunda, ¿no? Y poder transmitirle todo eso que siente al futbolista de una forma que el futbolista prácticamente sale allí a matar por él, pero porque es que lo siente de verdad, porque de verdad piensa que aquello que le están contando es la realidad y él se mete tanto en el papel que bueno, pues el futbolista entra a matar al campo. Ya decía el otro día Guardiola que decía que la diferencia un poco entre el Arsenal y su Manchester City actual era ese hambre por ganar. Bueno, yo creo que está representado en jugadores como Nketiah, como Martinelli, como Granit Xhaka, el mismo Odegaard, jugadores que yo creo que si les pides que paren una bala por Mikel Arteta, lo hacen sin dudarlo. Me ha gustado mucho que empezaras precisamente definiendo a Arteta desde la dificultad, porque realmente muy pocos hubieran apostado por ese Arsenal que cogió Arteta. Ese Arsenal que dejaba más dudas que certezas, un Arsenal que venía de varias temporadas haciendo o intentando proyectos que no terminaban de encajar, con piezas y figuras que, aunque de alguna manera sí que tenían un idilio con la grada, no terminaban de ser tan definitivas como debían. Precisamente con eso creo que hay tres piezas esenciales que se encarga precisamente Arteta de gestionar su salida y que me parece que son tres de los grandes retos que se encontró Arteta, ¿no? Porque no es fácil llegar a un equipo en horas bajas, no es fácil llegar a un equipo con dificultades, pero ojo deshacerse de jugadores como Ozil, como Lacazette, como Aubameyang, y que aquí no pase nada, porque sabemos además cómo es la afición en Inglaterra, sabemos también cómo es muchas veces que quizá lo que venga después cueste un poquito. Es verdad que le han sonreído los resultados, pero ojito con lo que se jugaba Arteta en esos movimientos. Sí, yo cuando pasaba eso lo comparaba un poco con cuando Guardiola llegó al Barça y se cargó a Deco y a Ronaldinho, quiso cargarse a todo. Un poco era eso, ¿no? El Arsenal había entrado en un círculo vicioso de conformidad, de comodidad, de jugadores que habían sido muy buenos, pero que no estaban rindiendo como tocaba. De hecho, Edu Gaspar en una entrevista en The Athletic hablaba de que se había encontrado un vestuario de jugadores de la mayoría más de 26 años, con más de 2 años de contrato y con sueldos astronómicos, con un rendimiento que no coincidía, ¿no? Y que por eso le ha costado tanto sacar a esos jugadores del equipo, porque si al final les queda un año de contrato, pues esperas un año y no renuevas ese contrato y a otra cosa, ¿no? Pero cuando tienes 2, 3, 4 años de contrato con estos jugadores, con tipos, como digo, altísimos, pues es muy difícil porque son jugadores que tienen un ego, que han vivido muchas cosas, que se consideran por encima a veces incluso del club y era muy difícil. De hecho, eh, le costó varios disgustos con la afición. Yo creo que incluso le vino bien que todo eso ocurriera en el momento de pandemia, Uh -huh. eh, porque el hecho de no tener el estadio encima, dando su opinión cada jornada, le ayudó a Arteta un poco a tomar decisiones que en ese momento, a pesar de que si lo analizabas al detalle, tenían toda su lógica, es verdad que eran decisiones complicadas, ¿no? Al final, Incomodísimas, por supuesto.
totalmente incómodas. Al final, Ozil era una figura importante dentro del vestuario, Aubameyang era el capitán, era una figura importantísima dentro del vestuario y, y se le quería un poco, lo que se pretendía era un poco apartar esa mala influencia de jugadores como eso, como Nketiah, como Bukayo Saka, como Smith Rowe, jugadores que estaban Ujú, creciendo y que no querían que sus referentes fueran este perfil de jugador. Con Lacazette creo que la situación es un poco distinta. Lacazette sí sí encajó un poco más en el estilo de juego y sí aceptó un poco más su rol de líder, de referente para los jóvenes, ¿no? ujú, Y por eso con Lacazette no se le rescindió contrato, sino se le permitió acabarlo, se le dio un rol en este equipo y así fue, ¿no? Pero con jugadores como Zilo, como Aubameyang, pues eh, partió peras, literalmente. No hubo solución amistosa con estos jugadores porque en realidad ellos tampoco quisieron. ujú, Eran dos egos muy fuertes dentro del vestuario y un poco frenaban el crecimiento que Mikel Arteta veía en el equipo. Pero ya no solo a nivel de carácter, sino a nivel futbolístico también. O sea, no nos olvidemos de que Aubameyang, la media temporada que está previa a irse al Barça, o sea, le juega absolutamente todo. Todo. ujú, Y no le mete un gol ni arcoíris. Entonces, aún así, Arteta lo ponía, insistía con él. Y con Ozil lo intentó, llegó la pandemia y se dio cuenta de que no funcionaba. ujú, Dejó de intentarlo. O sea, no ha sido un entrenador que ha dicho, oye, llego y me lo cargo. No. Te doy la oportunidad. No has querido. A partir de aquí, eso sí, en cuanto a Arteta te pone la cruz, tú estás fuera. Ya ujú, te puedes llamar, ya te digo, Leo Messi o Diego Armando Maradona. Da igual. ujú, Si no le encajas por lo que has hecho, estás fuera. Y eso ujú. fue lo que pasó. Y es algo que yo creo que también tiene el apoyo de una dirección deportiva y bueno, de un conjunto, de un equipo que está trabajando con él, que confía en esa idea, que está fomentando también en esa construcción de proyecto. Te hemos escuchado precisamente en el podcast con Bruno Alemán hablar un poquito de esto en Play Football. Eh, ¿Qué rol le das a Edu y al trabajo que están haciendo a nivel de dirección deportiva en confiar en Arteta y en componer esta plantilla? Porque ahora vamos a hablar un poquito de ese equipo. Supongo que importa mucho, ¿no? Quién está detrás secundando cada decisión de Arteta. Yo creo que han habido varias decisiones importantes. Una es en 2018 cuando los Kroenke, que son los propietarios del club, compran el 100% del club y eso les da esa libertad a nivel Mm, económico y de decisión que no tenían hasta ese momento, ¿no? La cagan en momentos como el de la Superliga, pero también aciertan o hacen por el bien del club como momentos como el fichaje de Thomas Partey, por decir algo, son ellos los que ponen el dinero, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, llega un punto que es cuando llega Arteta que el club no puede ir a peor. Ya la situación es tan mala que el club no puede ir a peor. El club decide arriesgar, comprarle a Edu Gaspar un poco su discurso. Edu Gaspar pide 5 años y les dice que es un proyecto a 5 años en el que hay un aspecto importante como es la juventud, como es la regeneración de la plantilla. Entonces, que no va a ser un proceso que al cabo de año y medio ya va a tener unos resultados y va a ser ujú, visible. Igual tarda 2, 3 años en ser visible, ¿no? Y la plantilla dice, la propiedad dice, oye, acepto, porque de donde estoy ya a peor va a ser descender. Entonces, peor que estoy, no voy a estar, acepto este reto. ujú, Se arriesgan con Mikel Arteta y le cubren cuando peor está. Con Edu Gaspar ha habido también mucha polémica porque al final es un director deportivo que llegaba sin experiencia en Europa, a pesar de ser uno de los Invincibles, era una persona que llegaba sin experiencia y que joder, al final los primeros jugadores que vende, ostras, Ozil lo regala. Aubameyang le paga para que se vaya. Entonces, es como, ¿qué está ujú, pasando? Te traes a William y te traes a David Luiz. Uy, ¿qué está pasando aquí? Pablo Marí, Cedric, jugadores que no acaban de encajar. Es verdad que luego el rumbo giró totalmente y ya pues llegó el verano del 2021 que tuvimos la suerte un poco de retomar un poco un rumbo serio, ¿no? Pero es verdad que lo bueno del Arsenal ahora mismo es que todos van a una. ujú. Edu Gaspar, Mikel Arteta, Vinay, que es la figura por encima de Edu Gaspar, y en este caso los Kroenke, ¿no?
tanto padre como hijo, han apostado por este proyecto y lo defienden a muerte a pesar de los resultados y cuando los resultados funcionan. De hecho, el año pasado renuevan a Mikel Arteta antes de acabar la temporada, antes de saber si se clasificaba o no, como al final fue, para la Champions. No, no, es algo que está también en contraposición con otras familias o con otros grupos empresariales que no terminan de confiar en un proyecto, como puede ser el caso de los Lakers, por ejemplo, en el United, ¿no? Al final, el confiar en un proyecto y en darle esa libertad a la persona que tiene unas ideas, pues yo creo que al final puede tener resultados, ¿no? Es algo que obviamente no te lo asegura nadie, obviamente es un riesgo, pero ahí entra también el que estamos hablando de un deporte, señores, que hablar de un deporte como el fútbol exige riesgos y exige sobre todo saber en qué club estás, ¿no? Y con el Arsenal pues merecía la pena ese riesgo, merecía la pena esa confianza en Mikel Arteta, en Edu, en lo que era su idea y aquí tenemos la plantilla que está componiendo el Arsenal, la plantilla que está protagonizando todo lo que está siendo el Arsenal esta temporada. Si te dijera que me presentes 3 jugadores clave en lo que está pasando con el Arsenal esta temporada, ¿a quién me elegirías? Porque yo sé que me vas a decir, es que claro, esto es un conjunto, pero quiero que me No, digas no, no. 3 jugadores sin que, si no estuvieran, tú podrías llegar a perder la fe por este Arsenal. Te diré una cosa, de hecho es una pregunta que me hicieron hace una semana exactamente igual. Y yo creo que Zinchenko tiene que estar, Uh -huh, yo, Odegaard tiene que estar, y ahí es donde tengo la duda, es entre Thomas Partey y Bukayo Saka. Porque Zinchenko tiene que estar porque es la figura que lo ha cambiado absolutamente todo en este Arsenal. uh Zinchenko -huh, eh, llega del Manchester City, que además es segunda opción, porque la opción uno era Lisandro Martínez, que acaba yendo al Manchester United, y Zinchenko lo cambia todo. Zinchenko cae como si hubiese jugado durante los últimos 15 años en el Arsenal. Eh, es un mediapunta jugando de lateral izquierdo y está asumiendo un rol y una responsabilidad que yo no recuerdo haberle visto en el Manchester City. Lo está haciendo con una naturalidad y una capacidad que es alucinante. O sea, el Arsenal ahora mismo, o sea, de hecho, por eso dudo entre Thomas y Saka, si no te uh hubiese -huh. dicho Thomas 100%, porque hasta ese momento la responsabilidad de que este equipo funcionara era de Thomas. Es que ahora creo que es de Es Zinchenko. de Entonces, Zinchenko. Bueno, me gustaría matizar. Recordemos que no ha jugado en el Arsenal en los últimos años, pero sí lo ha hecho en un Manchester City construido precisamente gracias a la labor de Pep Guardiola y de Mikel Arteta. Por lo tanto, yo creo que para Zinchenko ha sido relativamente fácil encajar en una idea que ya conocía previamente. Yo creo que hay muchas cosas, muchas similitudes a nivel táctico incluso, dentro de cómo se comporta esa defensa, de lo que veíamos precisamente cuando Arteta era parte del cuerpo técnico de Guardiola. sí, sí, de hecho, por eso jugadores como Gabriel Jesús también han caído de pie en el Uh Arsenal, -huh, ¿no? Al final, un poco, el Arsenal está yendo a equipos como Manchester City o como Brighton, que tienen detalles en los que se parecen mucho a la forma de hacer del Arsenal y eso uh evidentemente -huh. te facilita mucho las cosas, ¿no? A la hora de luego, eso, encajar en el equipo lo más rápido posible. Te diría Martín Odegaard, porque creo que Martín Odegaard es el capitán por alguna razón. O sea, al final estamos hablando de un jugador que llegaba con cierta irregularidad y se ha hecho con el mando del equipo. O sea, ahora mismo este equipo sin Martín Odegaard no existe. Es un jugador que ha crecido tanto en cuanto a volumen de influencia, que es influyente, o sea, influye en la parte de creación, de construcción, influye en la zona del centro del campo, influye también en área contraria, o sea, Uh es un -huh. jugador que ahora mismo, y además por carácter, sin ser un Granit Xhaka o sin ser un Sol Campbell en su momento, Sí. es un futbolista que está todo el rato presionando, está todo el rato corriendo, está todo el rato pidiendo la pelota. Cuando quema la pelota la pide Uh -huh. Odegaard, la pide Zinchenko, la pide Saka. Entonces, por eso te digo un poco estos jugadores. Para mí, Y top de Bukayo 5 en su Saka, posición, ¿eh? Top 5 sin sí, sí, duda sí, de sí. su posición. Por si queda Y te alguna diré una duda, cosa. por si alguien puede dudar que haya algún top No, no, 10 no. en el Arsenal. Me parece que es innegable Y, que hay alguno, ¿eh? Hay alguno.
Y para mí, mejor jugador de la Premier League esta temporada de momento, Ujú. para mí. Y luego está nuestro niño, está Bukayo Saka, que para mí es la estrella absoluta de este equipo, es el jugador más diferencial, es uno de los mejores o el mejor extremo derecho del mundo ahora mismo. Es un futbolista que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Porque es muy visible lo que hace sobre el campo, pero yo creo que lo mejor que tiene es su inteligencia a nivel táctico, ¿no? Es siempre saber lo que tiene que hacer. Y Es contemple, ¿eh? siempre estar Con calma. totalmente. Ujú. Es siempre estar bien colocado, bien orientado Orientado. a nivel corporal. Es siempre pedir la pelota cuando toca, saber hacia dónde salir, decidir bien, todo el rato decide bien. Muy pocas veces le ves equivocarse. Entonces, alguien con esa calidad técnica, con esa velocidad, con esas características naturales con las que él nació, si además le sumas que es que siempre decide bien, es una cosa de loco. O Ujú. sea, ese gesto que hace de ir a buscar la pelota al espacio para engañar al lateral, venir en corto, Ujú. poner el cuerpecito que tiene, pero que es un cuerpachón que para moverlo tienes que pedir una grúa y usar al rival para girarse y ya estar encarado de cara a puerta, es una cosa que hace con una sencillez que no tiene ningún sentido y al rival lo saca de encima sin hacerle una bicicleta, sin tirarlo en caño, sin... Ujú. Es algo de locos. Y si Y encima además está suele sumando elegir muy bien, goles, incluso para finalizar, ¿eh, Adrián? Porque hay totalmente. hay muchos jugadores, hay grandes estrellas, grandes figuras que muchas veces en su rol o en su ámbito dominan, pero que luego no tienen esa capacidad para elegir o para ser un gran finalizador. Es que Bukayo Saka lo tiene. Es un futbolista Sí, sí, sí. que a mí en ese puntito de finalización siempre me ha recordado mucho a Ansu Fati. Un futbolista que en el Totalmente. área tiene ese picorcito, que sabes que es difícil que la falle. Tiene ese don, sí, sí, Ujú. tiene ese don. Es un jugador que raras veces le pega a puerta y dices, "Hostia, se ha equivocado o ha fallado. El portero se la podrá parar, podrá ir fuera o lo que sea, pero Efectivamente. no es aquello que dices, no es aquello que dices, hostia, ha tirado por tirar o no, no. O sea, de hecho el otro día es que yo creo que de hecho lo dice él mismo, dice el otro día que es su mejor gol el día de Manchester United. Es un gol que no le explico, o sea, no se lo había visto yo a Bukayo Saka, ese gol. Normalmente esa jugada termina con él entrando dentro del área, tirando una pared con Odegaard, pero pegarle desde allí y que la pelota, o sea, es que De Gea no está ni cerca, pero no porque sea De Gea, es que es un porterazo. De Gea no está ni cerca ni de pararla, pero es que en ningún momento. Y es porque es que le pega con una violencia, pero con una colocación, no sé. Bukayo Saka para mí es futuro candidato al Balón de Oro. Ya sé que ahora igual todo esto suena un poco grandilocuente, pero para mí es un jugador que es que lo tiene Ujú. absolutamente todo. No, no, y no me parece que estés exagerando, ¿eh? Y además, ese gol precisamente es de los goles en los que al que hay que escuchar para entender lo importante o lo difícil que es marcar ese gol es al portero o rival. O sea, yo creo que De Gea estaría de acuerdo perfectamente con lo que estás diciendo. Hay un tema que a mí me parece interesante que me gustaría tratar contigo y es, ya hemos hablado de la influencia que ha tenido el paso de Mikel Arteta por el Manchester City para que este Arsenal tenga ciertos conceptos tácticos interesantes, ¿no? De cara a su juego. Pero me gustaría verlo también como antagonista, porque yo soy muy cinéfilo, Adrián, y siempre digo que me gustan mucho más cómo están construidos los enemigos o los malos de la peli que los buenos. Y me parece que es mucho más fácil construir un bueno que construir un malo. Y que el bueno sea muy bueno tiene más que ver con el enemigo, ¿no? Con el antagonista. En este caso, creo que el antagonista es un rival perfecto. Es un Manchester City que hace pocas cosas mal. Y en ese sentido, me interesa saber un poco cuál crees que es la influencia del Manchester City en que la victoria de este Arsenal ahora mismo, este liderazgo, el que esté haciendo tan buen papel, sea más importante todavía. Bueno, al final, cuando hablamos del Manchester City, hay que ponerse hasta de pie, ¿no? Porque al final es un equipo que lleva, desde que llegó Guardiola, salvo el primer año, posiblemente siendo prácticamente perfecto, ¿no? Una máquina prácticamente perfecta. Es verdad que no ha logrado ganar la Champions, pero bueno, entrenadores como Zidane luego te remarcan que lo importante al final para ellos es la liga, que al final es donde se ve esa regularidad, ¿no? En la Champions un balón al palo, un balón dentro o fuera te marca, te vas a la calle, ¿no? Em,
a lo que voy es que el Manchester City yo creo que es un rival prácticamente perfecto, pero creo que ha perdido este verano ese factor que tenía antes de mm, una regularidad absoluta con dos equipos prácticamente perfectos, ¿vale? En las ventas de jugadores como Gabriel Jesús y Zinchenko al Arsenal o Sterling, por ejemplo, al Chelsea, creo que le han quitado un pelín esa capacidad de ir tocando cositas sin prácticamente despeinarse, ¿no? Creo que con el fichaje de Haaland, Guardiola ha apostado un poco más por esa capacidad de ganar una eliminatoria que no, perdiendo un pelín más esa regularidad de 38 partidos, ¿no? Y se está demostrando un poco esa situación, ¿no? Haaland es un monstruo, lleva 25 goles, pero es verdad que hay algunos partidos en los que ha tocado 5 pelotas, 7 pelotas, Ujú. y eso, quieras que no, influye un poco en el cómo juega el equipo, ¿no? Al final, estás jugando prácticamente con 10 siendo Haaland, ¿eh? Que se me entienda, obviamente no quiere decir que jugar con Haaland es jugar con Ujú. 10, sino simplemente que en la construcción de la jugada a veces es posible que el Manchester City no se haya adaptado aún a lo que es tener a Erling Haaland, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en ese proceso el Arsenal se ha aprovechado. Es verdad que el Arsenal está siendo prácticamente perfecto y si no lo estuviese siendo, estaría por debajo de Manchester City. Es decir, que Manchester City es una burrada de equipo, pero sí que es verdad que estamos hablando de eso. Un equipo, es que yo creo que la definición de Manchester City es Pep Guardiola en Ujú. Liga. Yo creo que nos ponemos a mirar históricamente equipos que le han ganado una liga a Pep Guardiola y se han tenido que ir a hacer 3.000 millones de puntos porque si no, no le ganas una liga a Pep Guardiola. Entonces, Ujú. en eso está el Arsenal un poco, en tratar de mantener una regularidad, por eso ha intentado hacer esos fichajes este mes de invierno, para que cuando haya un pequeño bache en el rendimiento del jugador o en la lesión o lo que sea, tú puedas sustituirlo sin que el cambio sea tanto. Cuando al final del año pasado cambiabas a los laterales y tenías que meter a Nuno Tavares o Ujú. Cedric, con todo el respeto del mundo, o a los centrales y tenías que meter a Rob Holding, pues ¿qué le vas a hacer, no? Ujú. Pero ahora, pues, esa situación un poco se está, eh, bueno, controlando un poco más y el Arsenal está haciendo un poco, se está haciendo un poco a imagen y semejanza de lo que ha sido el City estos años, Ujú. en cuanto a eso, profundidad de plantilla. Sí, sí, sí. Bueno, el famoso fondo de armario que a principio de temporada, pues muchas veces poníamos como la parte negativa de este Arsenal o de lo que podía hacer este Arsenal en Premier League, que es que la realidad es que con un fondo de armario interesante, pues puedes competir de verdad en una liga regular tan difícil y tan compleja como es la Premier League. Quiero tocar brevemente también el hecho de que, bueno, estamos hablando precisamente de lo importante que es el malo o el malo de la película, ¿no? Que no quiero decir que nos respeten, que nos quieran un poco también los Citizen, ¿eh? Con esta conversación, pero creo que también hay que hablar del bueno y que muchas veces al bueno eh, no se le cree uno del todo, ¿no? Y creo que muchas veces el querer argumentar que quizá algunas vacas sagradas dentro de esta Premier League no están todo lo bien que se esperaba, le quitan méritos al Arsenal. Yo no soy de esa opinión, yo no pienso que sea así, sí que pienso que bueno, eso obviamente entra dentro de lo que es la competición año a año, no todos van a estar bien todos los años, no todos van a tener la suerte de tener el rendimiento que están teniendo el Arsenal, el Manchester City, el Newcastle, que también es un actor que no estaba otros años, que también hay que tenerlo en cuenta, el propio Brighton. Creo que hay equipos que están funcionando muy bien. El Manchester United está creciendo. Quería tocar este tema un poquito. Ya te he dicho al principio de la charla, ¿no? Of the record, que no quería amargarte mucho con esto porque creo que ya has tenido una semana movidita con el tema bueno, el tema polémico de quizá hacer de menos al Arsenal para dar a entender que la Premier League no está en su mejor momento. ¿Cómo juzgarías tú que está el nivel de la Premier League ahora mismo? No me habían hecho esta pregunta. No, yo creo que, bueno, es un poco lo que dije al final. Creo que es muy difícil defender que la Premier League actual es una superliga
y a la vez querer hacer Ujú. creer a la gente que los equipos están mal porque el Arsenal, que el Arsenal esté líder significa que los otros equipos están mal, ¿no? Eh, Creo que hay un error que hace mucha gente eh, cuando no voy a decir cuando no ve algo, ¿no? Pero cuando se ven las cosas un poco desde lejos, que es hablar un poco por nombres, ¿no? Es si yo te digo que yo qué sé, que el Rayo Vallecano está tercero en liga, puedo pensar sin ver la liga que, bueno, eso significa que hay otros equipos que no están bien, ¿no? ¿Sabes? No, igual es que el Rayo Vallecano está muy bien, ¿me explico? Entonces, eh, que Chelsea y Liverpool ahora mismo no estén bien no significa que la Premier League esté mal. De hecho, significa que la Premier League está muy bien. Porque en otras competiciones, que Liverpool y Chelsea no estuviesen bien, significaría que estarían cuartos y terceros, o cuartos y quintos, o quintos y sextos. Aquí están décimo y noveno, lo estoy inventando, ¿eh? Pero entonces, que equipos sobre todo de autor, como el Fulham, como el Brighton, como el Brentford, Ujú. como este Newcastle, que es una pasada de equipo, eh, estén allí y el Arsenal aún así haya conseguido 50 puntos, es que, lo que te está diciendo es que el Arsenal ha hecho una primera vuelta escandalosa, porque, eh, por poner un ejemplo, es el único equipo que ha ganado, si no recuerdo mal, el único equipo del top 6 que ha ganado en campo del Brentford, y lo hizo Ujú. 0-3, no sufriendo. Entonces, eh, creo que no nos podemos, ¿cómo decirlo? No nos podemos fijar tanto en no debemos fijarnos tanto en los nombres, ni cuando hablamos de plantillas, ni cuando hablamos de clubes, y sí más en eh, la realidad de ese equipo o de ese club. Es decir, yo puedo decir que el Liverpool sobre el papel debería ganarle al Arsenal porque por plantilla los últimos 3 o 4 años tiene mejor plantilla, tiene mejores nombres. Puede ser, pero si el Liverpool no está jugando como toca y el Arsenal sí, ya puede llevar al Liverpool a los mejores jugadores del planeta que no va a ganar el partido. Porque el fútbol tiene esa gracia. Si no sería súper aburrido, ¿no? Ujú. Entonces, porque siempre ganarían los mismos. Entonces, yo lo único que puedo decir es que el nivel de la Premier League yo creo que es de los más altos, yo diría el más alto, pero bueno, voy a decir, de los más altos de los últimos años, sin ningún tipo de duda, creo que el nivel de los equipos medios ha subido una barbaridad. Están llenos de jugadores prácticamente estrellas de otras competiciones. Y a partir de ahí, si el Arsenal está primero con 5/8 puntos de diferencia con el Manchester City, lo que te indica es que el Arsenal está haciendo una burrada de competición. Y poco más. Y poco más. No creo que haya que darle más vueltas. La verdad es que no. Está perfectamente explicado y además no deja de ser lo que pasa cada temporada. O sea, porque podríamos llegar a la conclusión de que si el Chelsea ha ganado 4 ligas seguidas, por ejemplo, sería porque el resto de los equipos estaban muy mal. Bueno, podemos entender que el Chelsea estaba muy bien y que daba igual como estuvieran los rivales, porque el Chelsea es capaz de ganar, ¿no? Bueno, pues con el Chelsea lo mismo que con el Arsenal, este Arsenal que está enamorándonos a todos, a los que ya teníamos afinidad por este equipo y a los que quizás se están enganchando a esta nueva etapa brillante de Mikel Arteta y de sus chicos, que esperemos ponerles un apelativo. El 28 de mayo a las 5 de la tarde juega el Arsenal contra el Wolverhampton. Si ese partido es el último de una liga que ha ganado el Arsenal, te vuelves a pasar por el canal, ¿te parece? Intentaré pasarme desde Londres. Oye, pues eso será genial, ¿eh? Tengo. Si puedo, si puedo, quiero ir allí y si tú quieres, montamos sin duda algo. Eso está hecho, eso está hecho. Espero, eso sí, poder darte la enhorabuena por el título del Arsenal, que creo que muchos estamos deseando que esa sorpresa llegue y que ese premio llegue. Por ti y por todos los Ojalá que seguidores sí. Gunners. Un abrazo muy grande, Adrián. Muchísimas gracias por pasarte por el Abrazo. canal y muchísimas gracias por esta charla.
Un placer. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esto que he preparado sobre el equipo Gunner. Como siempre, os recuerdo que os suscribáis si no lo estáis, que deis like al vídeo si os ha gustado y por supuesto que sigáis a Adrià Jiménez en redes sociales. Ya sabéis que he hecho una promesa si el Arsenal consigue ganar esta Premier League y vamos a ver si la cumple. Un abrazo a todos, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.